Si les tomara una resonancia magnética a todo un equipo de mayor, todos saldrían con algo. Y conozco a tal que no hace nada y ahí está como si nada. O sea, sí se puede vivir de tu sueño, ¿no? Entonces, y con eso devolverle al fútbol americano todo lo que me ha dado porque es una responsabilidad. Decidí estudiar ortopedia y Sí. traumatología. Ningún Guardian Cap va a evitar que tu cerebro rebote dentro de la cabeza. O sea, ni siquiera en mi vida amorosa me habían bateado tantas veces. ¿Cómo crees? Hola, somos Show, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 50 de este podcast. El día de hoy tenemos una entrevista más. El día de hoy tenemos como invitado a Rodrigo, arroba el curandero. Es cirujano ortopédico y traumatólogo deportivo. ¿Cómo estás? Bien, gracias Patricio, pues muy contento de poder coincidir y de agradecido por la invitación de poder estar aquí. Ya teníamos varias, pues veces que queríamos hacer este capítulo y nomás no podíamos, pero muchas gracias por tomarte el tiempo, muchas gracias por estar aquí. Y pues nada, como te comentaba, digo, incluso una vez que estábamos hablando, te había comentado que yo te había conocido por un TikTok que habías hecho creo que con Cover Zero, Con Cover de Zero. una chica que jugaba en Pats contra Coyotes de CU, que Sí, tuvo una una conmoción. conmoción muy dura. Sí, Y pues todo este contenido que has estado haciendo de las lesiones y todo esto, la verdad es que pues a mí me llamó mucho la atención y por ahí tú me mandaste mensaje, ¿no? sí, exactamente. Sí, pues igual me llamó la atención este trabajo que estás haciendo. Me gusta, bien realizado, muy honesto, muy tranquilo, muy sincero. Y yo creo que eso la gente lo aprecia mucho hoy. Muchas gracias. Sí, Oye, pues bueno, o sea, digo, antes de pasar a todo el tema que queremos hablar el día de hoy, me gustaría que me comentaras, antes de que fueras un doctor y todo esto, el amor al deporte, ¿no? Que justamente es el fútbol americano y cómo empezó a gustarte. Ya me decías que jugaste en Águilas Blancas hasta tus juveniles, pero pues no sé si tu papá te inculcó el deporte o simplemente pues algún día lo viste en la tele y te gustó, pero pues, no sé, cuéntame. sí, pues en la casa y con mis papás siempre nos inculcaron a hacer deporte. Ujú. eh, Primero natación, que para ellos era muy importante que supiéramos nadar por seguridad y pues para divertirnos en el momento en que se presentara poder nadar. Pero de ahí también nos hicieron practicar gimnasia, a mi hermano karate. En la escuela siempre nos inculcaban que nos metiéramos a los deportes y nos apoyaban mucho. Pero algo que le agradecía a mis papás en general, sobre todo a mi papá, porque mi papá el deporte que más le gusta es el fútbol americano, pero Ujú. nunca nos presionó, porque digo, supongo que tú conoces y yo tenía amigos que sus papás realmente los presionaron A a jugar. jugar fútbol americano y algunos les acabó gustando y otros lo acabaron odiando, ¿no? Ujú. Entonces, eso siempre le agradecía a mi papá que jamás nos presionó a un deporte en específico Sí. y cuando íbamos al parque jugaba con nosotros de todo, ¿no? Fútbol, soccer, béisbol, todo. Entonces, yo creo que el americano empezó por los partidos de Dallas-Pittsburgh de los 70s. Ok, ¿tu papá qué equipo le iba? Mi papá a Dallas. Ok, ok. Mi papá es vaquero por toda esa época. Sí. Mi hermano me lleva 3 años y le tocó la época, todavía esa época de Stovach, pero la época de Danny White. Él es Ajá. fan de Danny White. Sí. Y ya a mí me tocó o sea, no, yo nací en el 77, Ok. pero no tengo la conciencia exacta de estar viendo esos partidos. Sí. Entonces, yo recuerdo más las épocas malas de Pittsburgh, Ujú. entonces, pero sí recuerdo que me empezó a llamar la atención Pittsburgh por los colores desde pequeño Ujú. y la otra me empezó a llamar la atención el fútbol americano. Y se presenta cuando un primo, teníamos como 7 años, y en un equipo muy pequeño de esta liga Pop Warner, Ok. que se llamaba Diablitos, Sí. estaba la categoría Tiny Tot, que creo que era 7 8 años. Y él se metió, lo equiparon y feliz jugando, ¿no? Y yo dije, bueno, pues ahí voy con mi primo y ya me metí, pero recuerdo perfecto el miedo que me dio el fútbol americano, De los tu primer... golpes, del primer ¿Recuerdas entrenamiento, todavía cómo te pusiste tus sombreras y tu casco la todo, primera todo, vez? todo. De hecho, mi casco era de cuerdas.
a ese Ok, nivel de ¿cómo, antigüedad. cómo que de cuerdas? O sea, la cámara de suspensión, o sea, lo que era una cámara de suspensión Sí, eran cuerdas. ok, O sea, te rebotaba ahí la cabeza antes de tocar el sí, casco, sí, la sí, parte dura del casco. wow. Entonces, ya de ahí eran los Riedel de gajos amarillos que se acaban poniendo duro y te cortaba ahí. Y luego ya los Riedel de gajos blancos, ya de Ok, ahí los bike, todo sí, esto. Pero en esa época sí recuerdo haberme equipado, haber salido llorando de mi primer entrenamiento y haberle dicho a mi mamá que no quería volver a jugar fútbol americano. Y me preguntan luego, ¿te gusta el americano por tu papá? Seguramente. Y le digo, sí, pero jugué por mi mamá. O sea, porque yo creo que en esta época sale tu niño llorando del fútbol americano y le dices, pues ya no juegues, ¿no? sí, Pero mi mamá me dijo, tú hiciste un compromiso de una temporada, ahora lo cumples. ok, Porque me enseñó eso a cumplir compromisos. claro, Entonces me dijo, si después de esta temporada no te gusta, no te voy a volver a obligar a jugar americano, cualquier otro deporte menos americano, sí, pero cumples tu compromiso. Y yo me claro, acuerdo que esa temporada, al menos la mitad de la temporada, los primeros entrenamientos pretextaba que me dolía el estómago, que me sentía mal y todo para no ir, pero aún así me llevaban. ujú, Y inclusive cuando tenía gripa, mi mamá me decía, ve al entrenamiento, vas a sudar y te baja la fiebre. Entonces, pero ella fue la que realmente me presionó. sí, Y cuando acaba la primera temporada, yo no recuerdo, pero seguro así fue, que le dije a mi mamá, y cuando empieza la otra, ¿no? sí. Y ya de ¿Y ahí qué me pasó? seguí. O sea, ¿qué hizo que ya no estuvieras poniendo esos pretextos, que si la temperatura, que si el dolor de la panza, para que ahora sí quisieras jugar inclusive otra temporada? Sí, yo creo que ya avanzando categorías infantiles y sobre todo cuando llegué a Águilas Blancas, realmente se me quitó el miedo a golpear y me gustó golpear Ok, o que me pegaran. sí, Pero siguió ese miedo, pero me gustó mucho lo que significa el fútbol americano, principalmente amistad, compañerismo, esa parte para mí es primordial, pero la otra, la disciplina, un deporte diferente, un respeto a tus coaches, ¿por qué crees que es, o sea, cuál crees que es la diferencia entre el fútbol americano y otros deportes? pues a mí se me hace mucho la amistad. La amistad, yo tengo 47 años, mis amigos con los que me escribo diario, que viven en diferentes países y que son mis mejores amigos, los conocí en Tauros cuando tenía 11 Ok, 12 años. Entonces, y las amistades más fuertes que tengo son del fútbol americano. ok, Entonces sí creo que los lazos que se forjan, el verte llorar, el verte sufrir, el verte alegre, el sufrir lo mismo, el disfrutar lo mismo, el llorar por lo mismo, el festejar lo mismo, yo creo que eso te ayuda a forjar esos lazos que se vuelven para toda la para vida. toda la vida. Y eso lo creo mucho. La otra parte, pues, es la disciplina de llegas como novato, te ganas un lugar, respetas a tu veterano, te caiga bien, te caiga mal, te trate bien, te trate mal, te ganas un lugar en el equipo, eres parte de un equipo, todas las posiciones del equipo son importantes, ¿no? Como decían los coaches, todos son importantes, nadie es indispensable, o sea, debes de tener una actitud antes de tener aptitud, debes de tener sacrificio por el equipo, debes de tener el respeto a tus Ujú, entrenadores, debes de trabajar por un bien común. Yo creo que, y aparte pues toda la parte violenta, pero dentro de una disciplina, sí. respetando a los árbitros, respetando las reglas. O sea, siento que todo eso hace al americano un deporte diferente. Al menos a mí siento que los coaches que me tocaron decían mucho que pues el fútbol americano es como un entrenamiento para la vida, ¿no? O sea, todo lo que justamente tú estás diciendo hace que pues cuando llegues a pedir un trabajo o no sé, ciertas cosas que pasan en tu día a día, pues son cosas que vives obviamente de otra manera en el fútbol americano. O sea, eso que dices de que pues llegas como un novato y te tienes que ganar tu lugar y todo ese tipo de cosas. Eh, ¿Crees que también hay otros deportes que no tienen eso, como el fútbol americano, que pues es justamente la preparación para la vida?
Pues yo no por minimizar al fútbol americano, pero pues gracias a Dios a mis papás practiqué natación y no lo encontré ahí, Ok. practiqué gimnasia, no lo encontré ahí, practiqué fútbol soccer, no lo encontré ahí, practiqué béisbol, básquetbol, voleibol, pero no encontré todo ese conjunto, ¿no? Sí. También para mí es muy importante desde la vestimenta, ¿no? Desde, como decías hace rato, ¿no? Desde ponerte tus shoulders, tu casco, tus pads, o sea, todo eso es el verte, sentirte, ¿no? De esa forma, para mí es muy importante. Y sí, yo creo que te prepara para la vida por mucho, o sea, recuerdo entrenamientos donde decías, voy a fingir una lesión, ya no puedo, estoy cansado, y lo pensabas todo el entrenamiento, pero nunca lo hacías, ¿no? Ujú. Y muchas veces en una guardia médica hacías lo mismo, ¿no? Ok. Decías, ya no aguanto, voy a renunciar, esto, y cuando veías ya había acabado la guardia, ¿no? Y yo cuando entré a mi especialidad en el hospital ABC, hacen una entrevista el jefe de curso y su asistente. Y me acuerdo que el jefe de curso me preguntó que si sabía trabajar en equipo y mi respuesta fue jugué fútbol americano. Así, literal. Ajá, y me dijo, ¿y eso qué significa? Ok. Y le dije, significa que yo estoy entrando como novato y que tengo que respetar a mis veteranos Ujú. y que me tengo que ganar un lugar y que cuando sea veterano tengo que ser un buen veterano y que lo tengo que respetar a usted, pues también tengo que respetar a los demás doctores y que debo de ser disciplinado y que debo de seguir las reglas y o sea, debo de saber mi labor y que mi labor puede cambiar al siguiente año, pero tengo que aguantarme y hacerla y más o menos así le contesté. Y meses después su ayudante me dijo, después de esa entrevista yo abogué por ti. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque cuando dijiste que jugaste fútbol americano, yo le dije al doctor, él no nos va a renunciar. O sea, porque también de repente los hospitales toman a médicos Ujú. y pues de repente la especialidad es muy pesada y renuncian. Claro. Entonces, y son pocas plazas, ya no puedes sustituir esa plaza, entonces no quieres que renuncien. Y él le dijo al doctor, el jugo americano no nos va a renunciar, ¿no? Entonces, Sí. al final de cuentas, eso creo que sí te prepara para la vida y te ayuda y no sé, o sea, toda mi vida, inclusive en un quirófano y todo, lo relaciono con el americano. Ok. Oye, antes de pasar ahora sí al tema pues de tus estudios, ¿qué posición jugaste y cómo fue tu inicio? Porque pues muchas veces, normalmente aquí en las entrevistas dicen que cuando empiezan a jugar, los mandan lo más lejos del balón posible. Y normalmente eso es pues receptor, no sé, algún perímetro, pero ¿de qué empezaste? Yo cuando empecé, soy honesto, el equipo era muy malo Ok. y sí tenía aptitudes de deporte, pero no Ujú. las mejores. Y mi tío era el head coach. Ok, Entonces sí, yo jugaba de running back, ok. muy malo, Ujú. muy malo. Mi primo era el coreback, Ujú. entonces no éramos buenos. Pero sí, en mi primer año jugué de ala cerrada. Mi segundo año ya era running back y en ese equipo seguí como running back de 2, 3 años. Ujú. Y ya después me fui a Águilas Blancas. Irónicamente, ahorita no, pero en esa época era grande, era pesado. Y entonces, cuando me vieron llegar, la preocupación fue que bajara de peso porque todavía estaba el tema del peso en la categoría. Y me dijeron, juega de lo que quieras, ¿no? Ujú. Y yo dije, yo quiero ser linebacker, ¿no? Se Ok, me hizo muy fácil. sí, Y me acuerdo que me probé en los primeros entrenamientos y me dijeron, te vas de línea defensiva, ok. ¿no? Y me gustó, estuve de nose, estuve de tackle defensivo, de ala defensiva. Y de repente un coach a la hora de escoger números me dijo que él escoge un 70 y tantos porque también va a pasar de ofensiva. Ujú. Y yo una de las posiciones que más había menospreciado en mi vida era ser liniero ofensivo, Ok. hablando de alejarte del balón. ¿A qué te refieres con que la menospreciabas? O O sea, sea, la menospreciaba porque yo decía, ellos no hacen nada, ok, ¿no? sí, sí, sí. Y irónicamente, después de dobletear, conforme fui subiendo de categoría, acabé del lado ofensivo. Ujú. Y lo amé, amé a mi unidad, amé a mis compañeros y ahora eh, hay dos posiciones que respeto, bueno, tres posiciones que respeto mucho en el americano, todas, por supuesto,
pero una es el corner, que se me hace una posición muy injusta, muy difícil de jugar. Muy injusta, porque, Sí, porque las reglas cada vez van más en favor del receptor. ok, Los ojos están sobre el castigo que puede hacer el corner. ujú, Los receptores cada vez son más rápidos, las rutas cada vez son más complicadas y el corner tiene que adivinar cada jugada que va a hacer sí, y un instante lo hace perder, ¿no? Ahora, él puede tener una cobertura perfecta todo su partido ujú, y gracias a esa cobertura pueden hacer sacks y tacleadas y todo y nadie lo va a ver. Todos van a ver al que hizo el sack, la tacleada y todo. ujú, Ahora a él le toca taclear en campo abierto. A él se va a notar muchísimo si se le va una tacleada. sí, claro, Y por otro lado, con un error que cometa, va a ser el tonto. sí, Con uno. sí, Entonces, esa posición se me hace súper injusta. sí, ok, sí, 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 El coreback, porque siento que poca gente en la vida nació para ser un buen coreback. Y pocos coaches tienen la capacidad de desarrollarlo hasta alcanzar ¿y a por ser qué un crees coreback. que sea? O sea, ¿crees que sea más que nada por o sea, por el liderazgo que tiene que tener un coreback y la disciplina? ¿O crees que sea más por el mero talento nato? No, yo creo que por la mentalidad y disciplina. Yo creo que mucha gente tiene el talento de lanzar, de el toque, la potencia, velocidad, distancia, pero siento que muy poca gente tiene esa capacidad de liderazgo que lo logra mantener, de ganarse el respeto de su equipo, de sus compañeros, de sacar adelante situaciones complicadas. Entonces, y lo vemos, yo creo que, o sea, ¿cuántos QBs hay en high school? De esos cuantos hay en college. O sea, es inmenso la cantidad y cuántos llegan a la NFL. Ujú, Y en la NFL de 32 equipos, donde cada uno tiene 3 4 corebacks en su equipo, aunque ujú, esté en práctica, ¿cuántos tenemos elite? 10. tres, O ok, sea, sí, sí, 10 y de esos 3 4 o sí, sea, es irreal, ¿no? O sea, ujú, dices, y a mí por eso digo, es la posición, no sé, por ejemplo, alguien que respeto mucho actualmente es a Pat Mahomes, porque a pesar de que no tiene ahorita sus estrellas que lo ayudan a ser la estrella que es, que no tiene los números a los que estamos acostumbrados, que ahorita la defensa está sacando partidos, eh, está jugando su función sí, y sigue siendo un líder y sigue haciendo jugadas espectaculares y sigue haciendo lo que le piden. Entonces, mantenerse en esa posición de líder a pesar de que ya no seas la superestrella momentáneamente es muy difícil. Entonces, yo siento que esa es la capacidad. Y luego, como liniero ofensivo, aprendes a querer mucho al coreback. claro, O sea, al grado de decir, me lastimo antes de que te toquen, claro, ¿no? sí, 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 Entonces, eso, y yo veía una vez un escrito que decía, en ningún deporte existe una posición como el liniero ofensivo donde tu trabajo sea proteger a otra posición. ok, O sea, no existe en ningún otro deporte una posición donde tu trabajo sea proteger a otra posición. ujú, Entonces, proteges al corredor y abres huecos para que alguien corra sí, y claro, se luzca, ya no te, sí, 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 o sea, eh, el trabajo básicamente es, o sea, hacer que alguien más se luzca, como tú lo exacto. dijiste. Pero pues vemos los equipos que ganan un Super Bowl es porque tienen una línea sólida, una línea ofensiva sólida y una línea donde los cinco han jugado juntos la mayoría de los partidos de la temporada, O sea, ¿te refieres como sin lesiones? sin lesiones. ¿Y por qué crees que, o sea, influye tanto el hecho de que jueguen juntos? O sea, digo, me sorprende eso que dices. Sí, pues, o sea, al final es la coordinación que puedes tener con tus compañeros en el campo, ¿no? Y yo me acuerdo que como línea ofensivo, a veces llegabas a la línea, a veces señalabas, a veces gritabas, pero ya que te ibas a acomodar, volteabas a ver a tu gar, a tu tackle, a tu centro, Ujú, y con verlo ya le estabas diciendo qué ibas a hacer, ok, ¿no? Entonces, esa parte se me hace así fundamental la para conexión, la conexión, la ok. conexión. Sí. Oye, y cuando terminas de jugar tus juveniles y en general dejas de jugar el fútbol americano, aparte de que nos cuentas cómo fue tomar esa decisión que, pues bueno, siempre que ya sea porque hayas terminado tu elegibilidad en Liga Mayor o en tus juveniles o en tu intermedia, pues siempre es algo difícil, ¿no? Pero después de eso, ¿qué haces?
me imagino que empiezas a tomar la decisión de lo que ibas a estudiar, ¿no? Sí, realmente yo confirmé que iba a estudiar medicina hasta sexto semestre de preparatoria. Ok, Yo irónicamente jugaba en Águilas Blancas y estudiaba la prepa en el TEC Estado de México. sí, Entonces ya decidí en el último semestre y pues gracias a Dios a mis papás pude entrar a La Salle. sí. Y La Salle, el campus de medicina está en el sur de la ciudad y Ujú, yo siempre viví en el norte, en Azcapotzalco. Entonces, y pues Águilas Blancas ahí a medio, bueno, ni siquiera a medio camino entre los dos puntos, ¿no? Pero yo termino juvenil AA, gracias a Dios fui campeón ok. y eso me tranquilizó, pero dije, quiero seguir jugando, entonces íbamos a la escuela, a la Salle en la mañana, un compañero y yo, que él sí pudo seguir. Luego no, tomábamos las clases en la Salle, nos regresábamos a Águilas Blancas a entrenar Ujú, y luego regresábamos y llegábamos tarde a las siguientes clases. Y yo ahí me fui a un extraordinario de microbiología y fue cuando dije, o sea, mis papás están invirtiendo muchísimo en esto y no les puedo fallar. Y fue cuando lo dejé. Me acuerdo que ha sido de las cosas que más me han dolido en la vida. O por tu sea, decisión propia. sí, constantemente sueño que me equipo, que voy a jugar un partido y Sí, obviamente cuando voy a jugar se acaba el sueño. sí. Y me acuerdo que en ese momento de decisión le dije a un coach que lo quiero mucho y le dije que iba a dejar de jugar y le expliqué por qué. Y él me dijo una frase, me dijo, las cosas fáciles cualquiera las hace, las difíciles no cualquiera. Y Ujú, eso me alentó mucho, él no lo sabe, pero eso me alentó mucho a tomar la decisión. Pero obviamente iba a los partidos de intermedia de mis amigos que siguieron, de Liga Mayor, me daba muchísimo gusto verlos, pero luego hasta lloraba, ¿no? De claro, decir, no de estoy ahí. sentimientos, sí. Y eso eventualmente fue una de las razones para, con mi carrera, especialidad, subespecialidad, regresar al fútbol americano. Justo eso es lo que quiero tocar, o sea, fue tan, y es pregunta, ¿eh? ¿Fue tanto tu amor al deporte que decidiste eh, pues llevar tu vida hacia el fútbol americano? Puedes decir que hoy, pues obviamente eres doctor y tratas pacientes y jugadores y todo esto, pero dirías que hoy vives o sea, no del fútbol americano como tal, pero pues digo, a ver, o sea, estás en tus redes sociales subiendo que si el Injury Report y me comentabas que estás con varios equipos del norte bueno, del Estado de México, no más que nada del Ejido de Oro. Eh, ¿Qué opinas tú al respecto? Pues ahí te va. Yo hace 10 años decidí enfocar todo mi esfuerzo de ortopedia, traumatología, subespecialidad en artroscopía hacia el fútbol americano. Ujú, Entonces, en ese momento yo me estaba, obviamente atiendo pacientes de otras patologías y claro, edades y que no son deportistas, pero en ese momento se estaba cerrando mi campo y significa menos dinero, menos ingresos, menos negocio. Y pues de esto vivo y tengo un hijo y todo. Entonces, eh, tuve muchas dudas. Y cuando me empecé a involucrar en el fútbol americano, me acuerdo que platiqué con los de Deporte Gráfico, la revista, ok, que yo crecí con esa revista, ujú, y en una expo de fútbol americano, y les platiqué, no sé por qué, toda mi intención de estar en el fútbol americano, y me dijeron, pues nosotros llevamos toda la vida viviendo de esto, o sea, sí se puede vivir de tu sueño, ¿no? Entonces, eh, eso es, o sea, de repente eso te lo dicen de chiquito, lo crees, crees en tus sueños, en tus ilusiones, tus esperanzas, pero ya cuando eres grande y tienes un hijo y todo, a veces piensas que eso ya se acabó, ¿no? Y de repente cuando estoy operando un jugador, cuando veo un jugador que gracias a Dios regresa a su nivel, digo, estoy viviendo un sueño, o sea, y entonces para mí fueron dos posiciones. Una, como la bonita y la otra la egoísta. La bonita fue, necesito devolverle al fútbol americano todo lo que me ha dado. O sea, necesito
ayudar a jugadores, tal vez jugadores que no tengan dinero, tal vez jugadores en ciertas situaciones. Necesito ayudarles a devolverles y a regresarlos al campo, ¿no? O sea, y con eso devolverle al fútbol americano todo lo que me ha dado porque es una responsabilidad. Y la parte egoísta fue, quiero seguir viviendo el americano a través de ellos, ¿no? Ujú, Entonces, de repente, cuando estás en un partido como médico, cuando logras estar en un vestidor con los jugadores, cuando los ves festejar, cuando los ves llorar, cuando en tu consultorio te dicen cosas que jamás se las van a decir ni siquiera a su familia, que te conviertes en una parte de ellos, de una parte de sus fracasos, de sus triunfos, de sus lesiones, vuelves a vivir ese compañerismo ujú. y esa es la parte egoísta por la que me gusta hacer esto. Pero antes de que, digo, avanzáramos tanto en el tiempo, tú llegaste a estudiar tu carrera y empezaste a ejercer en ella, pero desde el primer momento tu idea fue pues hacer esto que estás haciendo hoy, o fue como tú me comentabas después y por otras circunstancias. No, al principio yo terminé la carrera en La Salle, decidí estudiar ortopedia y Sí. traumatología en el Centro Médico ABC Ujú, y acabando mi especialidad me quedé a trabajar con grupos de médicos como ayudante en el Centro Médico ABC y trabajábamos Centro Médico ABC y trabajaba en el Centro Médico ABC en Ángeles Lomas y la verdad es que solamente pensaba en ortopedia, traumatología en general, no ni siquiera algo deportivo, menos fútbol americano. ujú, Y también los rumbos, de ahí pues tal vez la Nahua, que era lo más cercano, tal vez algún otro equipo que no conozco, pero no había mucho fútbol americano. sí. De ahí se da la oportunidad, gracias a Dios, a mis papás de irme a España a estudiar una subespecialidad en microcirugía que se llama artroscopía Ujú, de rodilla y hombro. Y pues allá en España, soccer, ¿no? Puro fútbol y todo lo deportivo enfocado a fútbol, tal sí. vez a básquetbol, ciclismo, ¿no? Otros deportes. Entonces seguía sin pensar en fútbol americano. Ya regreso a México, busco mi independencia como médico y empecé a crecer y obviamente a tratar diferentes patologías, ¿no? Y el gusanito del americano no se me desarrollaba así todavía, Ujú, pero no sé si coincidió relativo a que iban a ser mi hijo, no sé si de repente empiezas a pensar en qué va a pasar también con tu vida y fue cuando empecé a pensar en el fútbol americano y dije necesito regresar, pero no sé ni cómo, ya no conozco gente, ya no tengo contactos, nada. Y literal, o sea, así agarré mi traje, mi laptop, me puse a escribir correos, llamadas, mensajes a equipos, a decirles, quiero ser su médico, o sea, ni siquiera estoy pensando en lo económico, sino quiero desarrollarme en el fútbol americano, seguir aprendiendo todo. Y creo que en mi vida, ni siquiera en mi vida amorosa, me habían bateado tantas veces. ¿Cómo crees? O sea, de verdad así ya no recuerdo cuántas veces me dejaron en visto, me dijeron no gracias, fui a entrevistarme y me dijeron, ¿para qué necesitamos un ortopedista? Aquí tenemos a nuestro médico general, a nuestro médico del deporte, a nuestro fisioterapeuta, pero ¿para qué queremos un ortopedista aquí? O sea, el ortopedista debe estar solamente en quirófano, operando, pero ¿qué debe de hacer en un campo de fútbol americano? Ujú, Y ya, entonces cuando estaba así a punto de desistir, el americano femenil me abrió las puertas. ok. Entonces, El americano, o sea, equipado femenil. equipado femenil Ujú, y un equipo de americano femenil me dijo, te aceptamos, bienvenido, no te vamos a pagar, pero bienvenido. gracias, ¿no? Y de repente yo dije, bueno, lo logré y, y soy honesto, o sea, dije, ¿qué es el americano femenil? ¿Por qué las mujeres están equipadas, no? Ujú, Y eso lo pensé y se lo digo a las jugadoras tal cual y jugadoras que amo, adoro, o sea, pero se los di, o sea, lo pensé tal cual. Y conforme estuve ahí, me callé. O sea, el verlas jugar al nivel que juegan, el verlas llegar a ganar medalla de bronce en campeonato mundial, una medalla de oro que pudieron haber ganado y que no tuvieron el apoyo, pero
el ver el americano femenil me dejó callado. Ok, Y al final de cuentas fue quien me abrió las puertas y sí, siempre claro. estaré agradecido. Y cada vez que una jugadora va a mi consultorio es un honor, ¿no? O sea, por la conozco o no la conozco, pero ella juega y la respeto, etcétera. Pero ya de ahí el siguiente paso importante fue la LFA. Cuando empezó la LFA, Ok. pude estar en el equipo de Eagles, que ahora es Mexicas, Ujú. y ahí pues ¿Hace cuánto tiempo fue esto? la LFA tiene 7 años, más o menos, algo así. Sí, ok. Y y ahí como que tuve más contactos, de ahí me llamaron para ser el médico de los Bears del Colegio Americano. Ok, sí, sí, sí. Esos no están aquí en la ciudad, ¿o sí? Están en la ciudad, en FADEMAC, Sí, en el grupo 2, ¿no? ajá, están enfrente del ABC Observatorio. Ah, ok. Ellos ahí juegan y de ahí me llamaron, bueno, estuve en Raiders femenil, Ujú, equipadas, y me apoyaron para estar en Raiders Arboledas de Doctor. ujú. Justo unos semanas, meses antes, mi papá habló conmigo y me dijo, oye, ya basta con tu jueguito del fútbol americano. eh, Estás descuidando tu consultorio, tus cirugías, o sea, pero no estás generando. Entonces, piénsalo. O sea, ya aprendiste mucho, ya fuiste condescendiente, ya todo, pero si no ganas dinero, ¿de qué sirve? O sea, piensa que tienes un hijo. Y también lo pensé y dije, bueno, si no consigo algo en cierto tiempo de aquí a fin de año, adiós, fútbol americano. Y gracias a Dios vino Raiders, que ya fue lo primero remunerado, no mucho, pero Ujú. fue lo primero remunerado. Y después de Raiders vino el TEC Estado de México, Ok, donde pude estar 4 años sí, y donde realmente todo este concepto de atención a fútbol americano fue donde despegó. ok. Oye, antes de que nos cuentes cómo y por qué despegó, que me contestas esa pregunta que tú hiciste hace unos minutos, ¿para qué se necesita un médico cirujano en un equipo de fútbol? Sí, mira, aquí en México, lo lamento, pero hay una pelea de egos entre especialidades distintas, que es lo más tonto que pueda haber, porque al final de cuentas, si trabajas en equipo para un jugador de fútbol americano, lo único que vas a lograr es que al jugador le vaya bien y eventualmente a ti se te va a regresar y te va a ir bien. Ujú, Pero aquí en México hay peleas tontas, absurdas, entre ortopedista, médico del deporte, fisioterapeuta, quiropráctico, y entre esas hay peleas. ujú. Ahora, cada uno estudió una carrera diferente, cada uno sabe lo que no sabe el otro, y entonces en vez de pelear, aprende un poquito del otro. Yo cuando llegué a Eagles, el doctor Arellano, que es el médico de Águilas Blancas, él es médico del deporte, ellos no operan, pero saben de fisiopatología deportiva lo que yo jamás sabré. Entonces él me dijo, somos diferentes, tú sabes algo, yo sé algo, yo voy a aprender de ti, tú vas a aprender de mí, pero estamos en equipo para nuestros jugadores. Fin del tema. Ujú. Y fue maravilloso. Entonces, y en Estados Unidos, la mayoría de los equipos de fútbol americano de college y obviamente NFL están dirigidos por un ortopedista. Ok, Y de ahí tienen a sus especialistas, ujú, incluyendo medicina interna, etcétera. Y entonces, yo sentía feo cuando me decían, ¿qué hace un ortopedista aquí? Y yo es que puedo hacer mucho, ¿no? Entonces, pero es esa falta de cultura. Ahora, aquí en México existe mucha falta de cultura en la atención médica de un equipo de fútbol americano. Vimos el caso de Damar Hamlin cuando cae en paro y conocemos el séquito, que es un equipo médico para un equipo de la NFL, ¿no? ujú. Y aquí en México de repente hay equipos con un médico. Y dices, ¿es suficiente para un equipo de liga mayor que puedas tener un solo médico? Sí. Sí. O sea, tú cuando llegues a un equipo, ¿qué es lo que les brindas o o lo que les implementas para que la salud de sus jugadores estén mejor?
Pues digo, así como el fisioterapeuta rehabilita y no hay nadie mejor que él, el quiropráctico en conjunto con el fisioterapeuta hace lo mismo, el neurocirujano ve conmociones, el médico del deporte ve toda esta fisiopatología. Yo soy el más capacitado para ver lesiones. Entonces, para ver la lesión, identificarla, saber qué estudio mandar, diagnosticarla, tratarla, decir, sabes que esta lesión requiere cirugía, pero después de cirugía requiere rehabilitación, Ujú. o esta lesión no requiere cirugía, entonces la tiene que ver el médico del deporte y el mandarlo a rehabilitación. Entonces, es todo sobre todo, o sea, al final de cuentas, el fútbol americano son lesiones musculoesqueléticas, entonces esa parte de lesión musculoesquelética yo la puedo ver mejor que nadie, así como el médico del deporte puede ver otro tipo de lesiones o tal vez la fisiopatología que está fallando, Sí. etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa es la parte del ortopedista, ¿no? ¿Y Lesiones. y por qué dices que se pelean mucho aquí o que sientes tú que se pelean? O sea, ya te tocó en algún momento llegar a un equipo y que no sé, el neurocirujano me dijiste que se Ujú. llame, te diga como, no, yo hago el otro y tú no, o algo así, o ¿por qué lo Sí, dices? sí, o sea, bueno, a mí me pasó cuando llegué a pedir trabajo en los equipos y me decían, no, gracias, ya tenemos Ujú. gente. Y yo, ok, ya tienes un fisioterapeuta, ya tienes un médico del deporte, pero no tienes un ortopedista. Y me decían, no, gracias, no te necesitamos. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque el que estaba encargado ahí, no, o sea, por no decir a alguien en especial, pero el que fuera fisioterapeuta, que fuera médico general, que fuera médico del deporte, se sentía suficiente como para no necesitar a Ujú. un especialista más. Entonces, esa parte es muy egocéntrica. ¿Y tú crees que hoy todos los equipos de Liga Mayor, al menos de 14 grandes, están al menos bien equipados, hablando del lado del cuerpo médico que tienen? No, desafortunadamente no. Digo, no tengo la actualidad, pero cuando íbamos a jugar contra Monterrey, que conocí al ortopedista que estuvo en el TEC de Monterrey, pues obviamente ves que tienen al ortopedista, al médico del deporte, al Ok. médico general, a fisioterapeutas, aparte ves su área de fisioterapia, su área de rehabilitación, es impresionante, ¿no? Misma situación me pasó cuando fui a pedir trabajo a UTLAP, Ujú. ver toda la capacidad de instalaciones que tienen. También hay instalaciones muy buenas en el TEC Ciudad de México, pero a pesar de que el TEC Ciudad de México tiene esas muy buenas instalaciones, solo tienen un médico del deporte encargado de todo. Ujú. El TEC Estado de México desafortunadamente carece mucho de fisioterapia, de rehabilitación, y la doctora que está ahí es excelente, pero es una sola doctora. Ok. Entonces, Para un roster completo es muy poco, ¿no? ahora, pues si lo que buscas es detección oportuna de lesiones, regresarlos lo más rápido al campo, un día leía un artículo de Colegial que decía es que las lesiones catastróficas, como la de Hutchinson ayer, Ok, sí. o sea, se fractura tibia y peroné, se acabó. No puedes hacer nada más que operarlo y esperar que regrese un día a jugar. O sea, no puedes hacer nada más, no puedes acelerar el tiempo, no puedes hacer nada. Pero el que se desgarró, el que tiene una distensión, el que tiene lesiones aparentemente pequeñas, como el caso de Christian McCaffrey, De lo de solamente su tiene, Aquiles, ¿no? tiene inflamados los tendones de Aquiles y no ha podido jugar. Entonces decían, el equipo que le va a ir mejor o que tiene una ventaja es el equipo que tiene un cuerpo médico que lo ayuda a sacar las lesiones lo más rápido posible, Ujú. que hace que tus estrellas estén fuera la menor cantidad de días o de semanas. Sí. Entonces, eso sí se me O hace sea, tú importante. decías que, por ejemplo, poniendo en comparación estas dos lesiones, la de McCaffrey, sí es una lesión tener inflamados Sí, ¿sí? Que Hutchinson se lesiona, pues ya no puedes hacer nada, ¿no? Y lo operas y su recuperación. Pero tienes a McCaffrey que pues tiene inflamados sus Aquiles, entonces tienes que tener como un trato, o sea, es más delicado tratar eso que algo que pues simplemente se tiene que recuperar y obviamente operar, no por minimizarlo, pero por la atención y el trato que le tienes que dar a ese tipo de lesiones. No sé si me explico. sí, bueno, tal vez, o sea, a lo que me refería es que, por ejemplo, Hutchinson ya no tienes prisa, Ajá. se acabó la prisa. Ujú. Entonces tienes toda
la temporada para empezar a ver cómo avanza, luego toda tu pretemporada, o sea, el macrociclo pierde prisa, Claro, pero que esté Christian McCaffrey, tu estrella mejor pagada, que esté sí, perdiendo reps, que esté perdiendo días, que esté perdiendo semanas, que esté perdiendo partidos, es una lucha contra el tiempo porque no ha sido capaz de desinflamarle los tenones de Aquiles. ok, Entonces se entiendo. vuelve una presión, 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 presión de que eres incapaz de poderlo regresar al campo. Sí. Oye, y hablando de todas estas lesiones, pues que si la de Hutchinson y la de McCaffrey, ¿cuáles dirías tú en tu experiencia estando en estos equipos y pues, o sea, pues sí, estando en todos estos equipos, ¿cuáles dirías que son las más comunes o que un jugador de fútbol americano está más propenso a tener en el día a día, o sea, tanto en el entrenamiento o en un partido? Sí, digo, el fútbol americano, y pues tú bien lo sabes, es entras al campo y no sabes lo que va a pasar, ¿no? O Ujú. sea, ayer Hutchinson creo que lo que menos pensó es que iba a tener una fractura tan Así, grave de ¿no? tibia y peroné chocando contra su propio compañero, ¿no? Sí. Entonces, eh, Damar Hamlin jamás pensó que ese partido iba a caer en paro en el campo, ¿no? O sea, no sabemos lo que va a pasar, desafortunadamente es un deporte muy violento y no sabemos lo que va a pasar, pero las lesiones más comunes, sin enumerar, pero englobando, desgarres musculares. Ok, Son una pesadilla. sí. A cualquiera le puede pasar. Al mejor preparado le pasa por sobreesfuerzo, al peor preparado le pasa por estar no listo, pero es una de las lesiones más comunes que normalmente jamás es quirúrgica Ujú. y que lo único que requiere es reposo y rehabilitación y que eso para decirle a un atleta, que el atleta te diga, ¿qué hago para rehabilitarme? Nada. Eso es una pesadilla. Claro. Y tener a tu atleta fuera 4 semanas, si estás hablando de la NFL, lo regresas. Si estás hablando de Liga Mayor, está perdiendo media Media temporada. temporada. Si estás hablando de juveniles, infantiles, está perdiendo toda la temporada por un desgarre muscular, que es de lo más común. Esguinces, que son lesiones de ligamentos. Oye, a ver, antes de pasar al esguince, el desgarre, ¿nos los puedes explicar como el tan simple que es? Y si puedes explicar por qué pasa, digo, me imagino que hay muchísimas variables, Ujú. pero no sé, algo, las más comunes, quizá. Sí, el desgarre muscular, imagínate un bistec crudo Ujú. y que lo estiras y lo rompes. Ese es un desgarre muscular. Ok. Entonces va a haber 4 eh, grados de gravedad diferentes. Cuando lo estiras y no logras hacerle nada, pero sangra un poquito, Ujú. es el clásico grado 1 tirón, que el jugador te va a decir, ay, tengo un tironcito ahí que me duele, me molesta y todo. Ese es un grado 1. El grado 2 es cuando logras separar un poquito el bistec y sangra más, pero que no es tan incapacitante, pero sí es algo que ya el jugador lo está limitando y ya no lo está dejando entrenar al 100. Ujú. El grado 3 es el sniper, el que va el jugador corriendo, ¡pum! O sea, que parece que le dispararon Sí. y que inmediatamente, bueno, te puedes desgarrar cualquier músculo, pero los isquiotibiales, el hamstring, la parte de atrás del muslo es la más común, Ok. que es el clásico que el jugador se tira, se toca, sintió cómo se desprendió el Sí. músculo, no puede caminar en ese momento, hay mucho dolor, mucha incapacidad, muletas, hielo, todo, y que te saca mínimo 4 semanas, pero te puede sacar 6, 8 semanas del campo. Ok. Y el grado 4 es un desgarre donde se separa por completo a mucha distancia cada pedazo de músculo Ujú. y ese sí es quirúrgico. Hay Ok. que reconstruir, Sí. que son raros. No son No, no comunes. son comunes. Ok. El más común es el tironcito, el Ujú. grado 1 y el grado 3 que es el sniper. Pero de uno a 2 puedes jugar o de uno a 2 también es ya fuera. 1 o 2 puedes jugar. Ok. 1 o 2 puedes jugar con todas las precauciones para que no se vuelva un 3. Ahora, ¿por Ujú. qué pasa? Tenemos al atleta que estira. El Pero, desgarre le sucede al mejor atleta, ujú, al que come bien, se hidrata bien, no toma, no sale, ¿le sucede al mejor descansa. atleta? O sea, le estira, calienta y se desgarra, Ujú. que normalmente sucede por un sobreesfuerzo.
NFL son, o college son máquinas, o sea, pues obviamente por contrato, por todo, tienen prohibido estar distrayéndose, haciendo cosas indebidas y todo, y se desgarran. Y el otro desgarre sucede al que toma, se deshidrata, entrena crudo, no estira, no calienta, no está bien preparado en ningún aspecto ni en gimnasio y se desgarra. Y esa es la ironía del desgarre. Sí, Porque yo he visto atletas tirados en el campo que llegas en un entrenamiento y llegas y están llorando y le dices, oye, ¿te duele? Sí, sí me duele, no me importa. O sea, ¿por qué me desgarré? O sea, no tomo, no salgo, me hidrato, estiro, ¿y por qué me desgarré? Y ellos mismos dicen, y conozco a tal que no hace nada y ahí está como si nada. Tiene mucha parte genética. ok, Así como el tendón de Aquiles, el que se lo va a romper, se lo va a romper en algún momento de su vida, y el que no, aunque no haga nada, nunca se lo va a romper, ¿no? O sea, ok. y el desgarre muscular tiene mucho Pero eso. Eric, cuando una vez que ya te pasa lo de Aquiles una vez, ¿dirías que eres más propenso a que te pase otra vez? Sí, al final de cuentas estás luchando con una cicatriz, ¿no? Entonces la cicatriz no tiene la misma calidad que el tejido normal. Ujú. Entonces, en un desgarre muscular, cuando el músculo pega, es una cicatriz y la cicatriz es una cicatriz diferente al tejido normal muscular. Lo mismo sucede en el tendón de Aquiles. Ok, Entonces, las posibilidades de que repita son más altas. ok. Sí. ¿Y qué otra lesión es común? Esguinces, los esguinces son lesiones de ligamentos. Los ligamentos son estructuras como ligas que van de hueso a hueso. Ujú. Entonces, esguinces de cuello son súper comunes que hacen contracturas ¿Como que en las musculares, cervicales? las cervicales. Digo, desafortunadamente muchos hemos tenido un accidente automovilístico donde hacemos un latigazo y Ujú. tenemos un esguince, una lesión de ligamentos de cuello, Sí, pero eso sucede frecuentemente en el americano por latigazo o por golpe directo a la cabeza. claro. Y con eso contracturas musculares alrededor del cuello. Esguinces de muñecas son muy comunes, muy, muy comunes y también limitantes. Menos comunes son esguinces de hombro, esguinces de codo, esguinces de rodilla. De hombro no son tan comunes. No son tan comunes como un esguince de tobillo. Ok, Sí, o sea, al final de cuentas, los tobillos y las muñecas son los que más esguinces presentan. órale. Sí, Yo la verdad pensaría que el hombro, sí, o sea, pero como que en un juego que se ha vuelto tan manual. Ujú. Digo, si estás hablando de profundos defensivos, linebackers, que de repente viene un corredor y con lo único que lo pueden detener es con el hombro, ahí sí vienen lesiones diferentes de hombro más que esguinces. Ok, Pero en un juego que se ha vuelto tan manual en las líneas, ¿no? sí, Las muñecas sufren muchísimo, stiff arm, y los tobillos sufren muchísimo, muchísimo. sí, Entonces, por eso los vendajes preventivos más comunes y más efectivos son los vendajes preventivos de muñecas y de tobillos. claro. ¿Y qué tanto funciona el vendaje de tobillos? Porque pues ahora vemos que, a ver, hay jugadores que se lo ponen como arriba como del tenis o Ujú. del De sneaker, los clits, de ajá. los cleats, pero hay otros a ver, cuando yo jugaba me decían que no sirve de nada ponérselo por fuera, Ujú. que lo correcto y lo que sirve es ponérselo, pues literal hasta abajo de la calceta, ¿no? Sí, lo ideal es, ahora, los clits cada vez han tenido mejor tecnología. Entonces, lo ideal es que te vendes por debajo. Ujú. O sea, que te pongas un under, te pongas encima el tape deportivo y tengas un vendaje deportivo. Con eso es más que suficiente Ujú. porque estás previniendo. Es un vendaje preventivo. Sí, Ahora, si ya tienes una lesión en el tobillo, estás jugando con un esguince, estás jugando con dolor, estás jugando ahí, o durante el partido sucede, lo ideal es reforzarlo por fuera. ok, Entonces, por fuera del clit, igual under, tape deportivo y tener el doble vendaje. No hay una regla así como tal. Los artículos dicen que funciona mejor el doble vendaje, o sea, este, tanto, abajo y arriba. ujú, Pero la regla básica es si es preventivo, solo abajo. ujú, Si es con lesión, abajo y arriba. sí. Ujú.
Ok. ¿Hay alguna otra lesión que sea tan común? Porque digo, tú te especializaste en el hombro, ¿no? Y en las rodillas Ujú. también, ¿no? ¿Es algo que ves común o te ha tocado entrar en cirugía con un jugador de fútbol americano? Sí, o sea, las lesiones más comunes de hombro y de rodilla, de hombro son inflamaciones del mango rotador, que son los tendones que nos permiten mover el brazo por arriba de la cabeza, luxaciones de hombro, la dislocación del Sí. hombro hacia adelante, que hay que operarla. ¿Te ha El, tocado acomodar uno así de que, ya, acomódamelo, quiero entrar otra vez? sí, ¿Sí? sí, el asunto es que cuando te luxas por primera vez, Ajá, rompes estructuras que hay que operar y que a fuerza, desde la primera vez que te luxaste, te tienes que operar. sí, Nadie se opera la primera vez. Normalmente se operan a la segunda, tercera, quinta, décima. O sea, hay jugadores que tienen 20 luxaciones. Y ok, entonces, ahora, la primera vez que se luxan y los acomodas es muy difícil porque hay mucha resistencia muscular. Recuerdo, estábamos en un juego de pretemporada en la Náhuac y me tocó acomodar una luxación de primera vez. O sea, la resistencia muscular, el dolor, el jugador pálido así hasta que regresa al hombro y tiene el alivio, es impresionante. y o sea, una vez que te lo acomodan y que ya está el hombro otra vez en su lugar, ¿el dolor se va por completo? El dolor prácticamente desaparece y el jugador en ese ímpetu dice, regrésame a jugar. Ahora, cuando es la primera luxación es tan impresionante que el jugador dice, este partido no, voy a ver lo que sigue, ¿no? Pero cuando llevan 10 luxaciones, Ujú. hay veces que hasta ellos van caminando para que se lo acomodes. Ay, se acomodó y se regresa. ¿Y por qué puedes hacer eso con el hombro y no con otra parte, o sea, del cuerpo? ¿Sí se podría? El hombro tiene la característica de que el húmero termina en una cabeza Ujú, y la cabeza es una cabezota para la superficie donde se desliza. ujú. Entonces, la superficie donde se desliza la comparan con una bola de golf y su tee. Entonces es mínima. Entonces, por eso es una articulación tan luxable y tan menos difícil de regresar a su lugar, Ok, como es la cadera, como es la rodilla. sí, Y también las estructuras que lastiman no son tan catastróficas como en la rodilla. Una luxación de rodilla puede terminar en amputación, ok. ¿Y por? O porque sea, lastima vasos sanguíneos que pasan atrás de la rodilla, principalmente esos vasos sanguíneos, arteria y vena poplitea. sí, Hay un ex coreback que jugaba ¿cómo se llama esta universidad? Es Central Florida. ujú, Y, y él tiene una luxación de rodilla, Mackenzie Milton, y se la acomodan en el campo y cuando salen del campo rumbo al hospital ya no tenía pulso hacia el pie. ujú. Y entonces su médico dice, teníamos 6 horas para restablecer el pulso antes de que le amputáramos la pierna. Ok, y Y eso fue luego, lo primero. Lo lograron y después tuvieron que operarlo 7 veces para poder reconstruir ligamento cruzado anterior, posterior, colaterales, meniscos, para hacerlo un adulto funcional. ¿y qué pasó después de esas 7 operaciones? ¿Lo pudieron? Él regresó a jugar a Florida State. Ok, Él regresó a wow. Florida State como banca Ujú, y en algún momento cuando se lastima el titular de Florida State, él entra a jugar sí. y termina su carrera colegial y decide no volver a jugar americano, pero fue impresionante. No sé si, digo, me imagino que sí lo llegaste a conocer este caso de, no sé qué jugador fue en la NFL, creo que fue el backup de Patrick Mahomes cuando estaba en los Washington Commanders, Ah, Alex Smith. Alex Smith, que fue una lesión en las piernas de que le dijeron que no iba a volver a caminar, ¿cierto? Él tuvo una fractura expuesta de tibia, Ajá, entonces fue muy grave su fractura, pero fue tan grave como la que vimos ayer de Hutchinson. ok, Pero la diferencia es que esta se expuso y al exponerse el hueso que vive estéril a un medio contaminado como el aire, las posibilidades de infección son altísimas y a él se le infectó la pierna, se le infectó el hueso, se le ok. infectaron los tejidos.
Ahora, cuando llega un bicho, una bacteria al hueso, Pero esto es porque el impacto fue más fuerte o por... lo que pasa es que la piel que cubre la tibia es Ajá, mínima, ok, es mala suerte. sí, ok, Entonces el hueso se rompe, se queda afilado y te corta de adentro hacia afuera. ok. Sí. O sea, digo, yo la verdad conozco el caso, pero como que muy de afuera. No, él se infectó, empezó con una sepsis, que es una infección generalizada del cuerpo, y Ujú, tenían que amputarlo para salvarle la vida, porque si no le quitaban el foco de infección, lo iba a matar. ok, Decidieron esperarlo, pasó 2, 3 días muy grave y empezó a revertir. Lo metieron a quirófano para quitarle todo el tejido infectado, más todo el material que ya le habían puesto para el hueso. sí, Dejaron la fractura sin material, tuvieron que ponerle algo que se llama fijador externo, dejaron el hueso expuesto y de ahí empezaron a poner injertos de tejido, de piel, de todo, de músculo. Y él tuvo, no recuerdo cuántas cirugías fueron, pero fueron más de 12, 15 cirugías para hacerlo caminar de nuevo, nada más. ujú, Y él tuvo una lesión muscular que el piel se le caía. Entonces tenía que utilizar un aparato para mantener el tobillo a 90 grados y que pudiera caminar. Y él regresó a entrenar. Regresó a wow, entrenar y regresó a jugar un sí, año antes de retirarse. sí, Para mí se wow. me hace el comeback player, pero de la historia. O sea, ¿Crees? no recuerdo a alguien que haya regresado, bueno, digo, Damar Hamlin regresó de la muerte, ¿no? Sí, Pero él con esa lesión era para perder la vida, para perder la pierna y todavía se atrevió a jugar un año más. o sea, pudo haber no vuelto a caminar en su vida, ¿no? Pudo haber perdido la pierna o se pudo haber muerto de la Sí. infección. Pues bueno, Summer Show, regresamos después de un corte, nos habíamos quedado en el tema de las conmociones. Entonces, pues bueno, ¿qué eran las conmociones? Y nos habíamos quedado en eso, ¿no? Sí, una conmoción es la inflamación del cerebro. Sí, Y dependiendo, lo que pasa es que en el cráneo el espacio es muy reducido, entonces cualquier inflamación milimétrica va a causar un efecto secundario y este efecto secundario va a causar signos y síntomas dependiendo qué tanto se inflame, dependiendo qué tan susceptible sea el jugador y dependiendo su estructura, obviamente, y también dependiendo qué tan fuerte fue el golpe y todo lo demás, va a haber diferentes signos y síntomas de conmociones. sí, pero te voy a poner el ejemplo de algo que vi en esta temporada, que seguramente tú también lo viste, el hecho de lo que te decía de Tua, pero por ejemplo la semana pasada no sé si viste que Josh Allen tuvo un golpe durísimo Sí, claro. y lo sacan del campo, tiene su protocolo de conmoción, pero al final de cuentas regresa. Ajá, justamente, o sea, a ver, al menos de simple vista, siento que hay veces que, a ver, sí le pegan duro a Tua y todo ese tipo de cosas, pero siento que, a ver, el golpe que tuvo Josh Allen en ese fin de semana contra los Tejanos, siento que fue un golpe muy fuerte y aún así tuvo o sea, o sea, pudo regresar al campo. Entonces, o sea, mi pregunta es, o sea, ¿qué pasa cuando te sacan del campo y bajo qué términos puedes sí regresar y no regresar? Exacto. De hecho, la tiendita azul que está en los campos americanos se diseñó para conmociones. Ok, Actualmente lo utilizan para revisar cualquier tipo de ujú, lesión y que la prensa no esté ahí, pero el diseño original fue para conmoción cerebral. ok, Entonces, entran a evaluar esta conmoción. Ahora, primero entra el médico del equipo y les hace un estudio neurológico para saber si están o no conmocionados o con una probable conmoción. Otra situación es que la NFL tiene visores de conmociones, que son gente que está en un palco y que está con binoculares. ujú, Y que entonces los médicos del equipo o gente de la NFL le puede decir, oye, sigue, mata al jugador. Y lo siguen haciendo lo que sea, tomando agua, lo que sea. Si ven algún movimiento extraño, lo reportan enseguida. ujú, Ahora, se supone que hay un neurólogo ajeno a los ok, equipos, que es por parte de la NFL, sí, que él determina si el jugador puede regresar o no para que no haya favoritismo por parte del equipo. ujú, La parte que se me hizo muy extraña de Josh Allen fue un golpe muy fuerte, como bien dices, no tienes que ser doctor para saber que fue un golpazo. Luego se queda tirado, sí, sale y regresa a la siguiente jugada. O sea, ujú,
Un estudio neurológico tarda minutos. Ok, O o sea, sea, para que tú puedas diagnosticar que sí exactamente, hay una puede que no conmoción. esté conmocionado, puede que haya sido un golpe espectacular y no tenga conmoción, o puede que haya sido un golpe muy leve y sí se conmociona. O sea, sí es posible que depende cómo fue el golpe, la intensidad del mismo, eh, sea una conmoción o no. Sí, o sea, por ejemplo, tú ves jugadores, una vez hubo el caso de Purdy, Ujú, que acabó el partido y él en el avión se empieza a sentir mal y lo reporta a su médico. ujú, Él estaba conmocionado, pero ni siquiera él se había dado cuenta y ok, ni siquiera él puede determinar en qué jugada se conmocionó. Y hay otros golpes, como el de Josh Allen, que al parecer no hizo una conmoción. sí, Pero la parte que se me hizo extraña de Josh Allen fue a la siguiente jugada. O sea, ni siquiera hubo el tiempo necesario para un estudio neurológico y determinar si estaba o no conmocionado. Esa parte a mucha gente se le hizo muy sí. sospechosa. O sea, ¿qué crees que haya pasado? O sea, ¿crees que literal le haya no importado y se haya regresado a jugar o qué? Pues ha habido cosas muy extrañas. El protocolo de conmociones de la NFL es el jugador reporta síntomas o se ven síntomas, signos. Se hace una exploración, se determina y se diagnostica una conmoción. Obviamente se hacen estudios, una tomografía, que es un estudio de rayos X, Ujú, donde se puede ver la inflamación del cerebro, o también una resonancia magnética, que es un estudio a través de imanes, donde se pueden ver más detalles del cerebro. ok, Entonces, esto lo tiene que hacer un neurólogo, neurocirujano, entonces determinan que está conmocionado y qué tan grave es la conmoción. ujú, En cuanto empiezan a disminuir los síntomas, que son dolor de cabeza, náusea, vómito, mareo, desconcentración, insomnio o mucho sueño, todo, en cuanto empiezan a disminuir esos síntomas, lo que hacen es ponerlos en actividad física por separado. ujú, Si la actividad física reproduce los signos y síntomas, entonces regresamos a cero. Pero si no los reproduce, avanzan más hacia interacción. sí, Entonces interactúan con jugadores y todo en entrenamiento. Si otra vez hay síntomas, signos, regresan. Pero si no, avanzan a golpeo. Y si el golpeo no reproduce signos, síntomas, lo dan de alta. Pero esto puede durar una semana, justo es esto lo que puede te iba a durar preguntar. días, esto puede durar semanas. ¿Cuánto es lo máximo que te puede durar una conmoción por más dura que sea? Por ejemplo, ahorita el caso de Tua, que ya es un caso muy delicado, está indefinido. Pero crees que o sea, específicamente hablando de Tua, ¿crees que sea porque ya sabemos que tiene un expediente de pasados con conmociones fuertes? Yo creo que sí. Y el tiempo promedio son una semana, 10 días. Sí, Es el tiempo promedio. El tiempo promedio que se pierde un jugador es una semana. ok. Sí. Oye, y tenía la pregunta de qué tan cierto, y me dirás tú, pero el hecho de que, a ver, jugadores, por ejemplo, que llegan a la NFL, que desde chiquitos llevan toda su vida recibiendo golpes en la cabeza, ¿qué, qué tan bueno es hablando, pues, en una vida ya de adulta, me explico? O sea, en el que ya no estés jugando y que ya estés retirado, pero que tengas todos estos golpes encima. Que por ahí se dice que, pues, que si los golpes te matan las neuronas y cosas así. Digo, un golpe mata neuronas, pero las neuronas son células que se reproducen. Ujú, Pero el asunto es que no sabemos todavía el asunto de la encefalopatía traumática crónica. Eh, Digo, todos nos identificamos con eso cuando vimos la película de Concussion. ujú, Entonces, no sabemos todavía a ciencia cierta qué tanto afectan cantidad, años, frecuencia de golpes. Ahorita Brett Favre acaba de decir que tiene Parkinson, sí, está joven, no sabemos si realmente el Parkinson es por los a causa golpes, de... tal vez tipo Mohamed Ali, Ujú, o es por otra causa. sí, Y toda la parte de encefalopatía la vamos a saber hasta que si él muere y dona su cerebro, ok, hasta ese momento se sí, sabría, ¿no? Entonces es algo muy difícil, pero ahora lo más importante, y parece chiste o cosa tonta, pero es el casco no es una arma, o sea, y eso es lo más importante enseñarles desde niños.
como dices, o sea, si tú juegas fútbol americano desde niños, yo no sé a ti qué época te tocó, pero a mí me tocó la época de pega con el casco, o sea, Sí, 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 sí. todo lo que puedas pegar y dañar con el casco, hazlo, o sea, Ujú. entonces, a la fecha, si eso en Estados Unidos, ahora imagínate en México, La desafortunadamente, ¿cuántos desinformación, ex ¿crees? compañeros conocemos que acabaron en drogas, que acabaron en la cárcel? Y realmente fue porque ellos eran malos o llevaban una mala vida o porque algo empezó a pasar en sus cabezas. O sea, ¿sí crees que pueda tener un impacto justamente los impactos que tienes y que das con la cabeza? Sí, claro. Y aparte no solamente los impactos, sino las desaceleraciones. O Ok. sea, tú en una tacleada normal donde vas a cierta velocidad y el otro va a cierta velocidad, aunque no contacten los cascos, la cabeza va a tener una desaceleración. Y les comento en varias ocasiones que el cerebro dentro del cráneo es como si fuera una gelatina en agua. Ujú. Entonces va a pegar de frente, va a pegar hacia atrás, va a pegar a los lados en un solo impacto o en una sola desaceleración. Sí, Y eso sucede en muchas jugadas. sí. Y ahorita es que se puso muy famoso el tema, bueno, no se puso muy famoso, pero más bien la NFL ya pues tienes la opción de jugar con los Guardian Cups ahora en los juegos. La temporada pasada solamente era en la pretemporada y en los entrenamientos, ¿no? Pero, ¿qué, o sea, qué tanto ayuda verdaderamente un Guardian Cup? Y, o sea, por ese tema, ¿no? Del golpeo y que a lo mejor y ya no sea tanto como una gelatina tu cerebro, o ¿qué pasa? Sí, hay un tema con estos Guardian Cups y se está notando en esta temporada. Ujú. Se hizo primero opcional en los campos de Sí, entrenamiento y después se hizo obligatorio en los campos de entrenamiento y yo creo que fue para poder sacar sus estudios. ujú. Obviamente los estudios determinaron que reducía hasta en un 50% las conmociones cerebrales, Ok, pero estás hablando de entrenamientos, no estás sí, hablando de juegos. Ahora en los juegos lo hicieron opcional y es mínima la cantidad de jugadores sí, que lo está sí, utilizando. mucho. Yo siento que si fuera un producto que te dijeran prácticamente no te vas a conmocionar con este producto, lo utilizarías, Sí, porque sabes lo que vale tu cabeza. claro. Pero si no te están dando una garantía, dices, bueno, de que mi casco se vea todo feo a no Sí, usarlo. porque se ve feo. A mí la verdad no me gusta cómo se ve en lo absoluto. Ahora, lo que tú bien dices de el rebote del cerebro. Están los collares estos Ujú. que utilizan algunos jugadores que han sido más populares que el Guardian Cup y Esta cosa es lo que usa. Yo tenía entendido que lo usaban para la columna, ¿cierto? no los collares que son hasta aquí, que es como un medio collar, Ajá, lo que hace es compresión en vasos sanguíneos del cuello ok, y entonces el cráneo está más lleno de sangre sí, y al estar más lleno de sangre el cerebro rebota menos. ok, Tiene una mejor intención que el Guardian Cup, sí, que se supone que disminuye, pero a lo que me refiero es, ve la tecnología de los cascos, ¿no? Yo te dije que empecé con un casco de cuerda, ujú, pero piensa en los cascos de gajos, piensa en las primeras cámaras de aire, piensa en las cámaras de agua que llegó a haber en algún momento. Ahora piensa en las multicámaras que tienen actualmente los cascos y piensa en Vices, piensa en Shoot, el F7, piensa en Speedflex de Riddle, el Axiom, el más nuevo, ujú, que ya son bajo pedido, que son bajo medida de tu cabeza y todo. O sea, por más tecnología que haya, y al final Tua tenía el mejor Vices, ¿no? O sí, sea, pero vimos el casco de Pat Mahomes romperse bajo temperaturas sí, la extremas, temporada un pasada. Vices, y la otra es ningún casco, ningún Guardian Cap va a evitar que tu cerebro rebote dentro de la cabeza. O sea, que lo minimiza sí, pero que lo evite no. Se supone Sí, que estos collares lo minimizan y hasta en algún momento podrían casi evitarlo. ok, Pero al final, desafortunadamente, por así decirlo, el americano es un deporte muy violento. ujú, Y repito, no tienes que pegar casco contra casco. La simple desaceleración va a hacer que tu cerebro rebote y te puedas conmocionar. El último golpe de Tua fue un golpe promedio. Hemos visto sí, no, no golpes fue. mucho más Es lo que te agresivos. decía, o sea, comparándolo con Josh Allen la semana Ujú. pasada, pues
y al final de cuentas su cerebro tuvo un movimiento y lo conmocionó de ese Sí, modo. Entonces, o sea, hay que aprender a que ninguna tecnología va a evitar que el cerebro rebote dentro de la cabeza, claro. que el casco no es un arma, y la otra que a pesar de tu mejor técnica de tacleo, siempre va a haber una desaceleración. Entonces, jugar americano tiene muchos riesgos, pero el riesgo de conmoción siempre va a existir. ¿Y dirías que la desaceleración puede tener más o el mismo impacto que el golpe? Sí, porque como tú bien dijiste, es el acúmulo de golpes. Ujú, Entonces, tal vez ninguna de esas desaceleraciones te causa una conmoción como para salir del campo. sí, Entonces, sigues dentro y o sea, claro. sigues viviendo esas desaceleraciones, entonces se vuelve un tema complicado. Y como tú dices, ahora junta infantiles, juveniles, o tal vez una intermedia, liga mayor, liga profesional. ¿Cuántos años o de golpes en la cabeza o de desaceleraciones? Desaceleraciones. Ok, pues sí, la verdad es que, o sea, dirías que inclusive pueden ser como que no, o sea, hay veces que te pegan más que otras, o sea, lo decíamos con Josh Allen, o sea, hay veces que, o más, no que sean como que menos, pero impredecibles sería la palabra. Sí, mira, yo le pregunté un día a un neurocirujano, obviamente, porque la gente me pregunta y el neurocirujano sabe más, ¿no? Claro. Entonces, el neurocirujano me dijo, también depende de la forma del cráneo. Ujú, Tú has visto boxeadores que son prácticamente imposibles de noquear ujú, y les pegan, pero su cráneo ayuda a que no se, tipo Homero Simpson, que no se podía noquear, pero, o sea, ayuda a que no se noquee. Y hay otros que son muy propensos a los knockouts. Ahora, tú eres alguien muy propenso a que se a conmocione. conmociones cerebrales. Y hay gente que los hemos visto golpear con el casco toda su vida en otra época de la NFL y jamás se conmocionaban. Ujú. Ahora, tú también como jugador de americano, o sea, hay un término que a mí me sorprende, es me cambiaron el canal, pero no me apagaron la tele. O sea, Sí, pero ese cambio de canal, ¿qué significó? sí, Que te claro, mareaste, sí, que viste claro. lucecitas, que viste oscuro, que la luz te molesta, que tienes ganas de vomitar, pero como puedes seguir, sigues. Ahora, Sí, si es algo muy aparente, tú como médico, como visor, puedes detectar y decir, este chavo está mal, o ujú, tal vez alguno de sus compañeros, pero si no, él puede seguir. sí, Yo he visto jugadores que han vivido una mitad de partido o un cuarto de partido conmocionados y que no se acuerdan. Me acuerdo una wow, vez un jugador de la liga profesional de aquí de México que me dijo, se acercó todo asustado y me dijo, ¿en qué cuarto estamos? Ya le dije, pues en el cuarto. No se acordaba de todo el tercer cuarto. órale, Y él entró a jugar, hizo su chamba con errores, sin errores, y no se acordaba de absoluto. Así como cuando estás borracho o lo que sea y que haces cosas como automatizado y que todos te dicen, órale, pues estabas bien, ¿no? O sea, ujú, igual un golpe en la cabeza. O sea, pero ahora hay otros grados de conmoción más leves que dependen que el jugador te lo diga. Y ujú. si el jugador quiere seguir en el campo, no te lo va a decir. Sí, claro, jamás en la vida. Y lo, Porque normalmente cuando tú recibes un golpe que sí, efectivamente ves estrellitas o se te pone oscura la vista, pero pues dices, sí, órale, a la siguiente, como tú dices, ¿no? O sea, me cambió el canal, pero no me apagó la tele, ¿no? sí, Dices. sí, exacto. Y sigues. Sí, entonces ahora hay de repente coaches que dicen, revísame a tal jugador. Ujú. Y les vas a hacer las típicas preguntas de qué día soy, qué hora es, contra quién jugamos, quién es el presidente del país, o sea, y ellos ya las tienen en la cabeza. Ok, Y las van a contestar como el borrachito que le dices, oye, ¿puedes manejar? Sí, sí. ¿no? Ujú. Entonces, un coach que sí me hizo algo muy inteligente fue pregúntales cosas que los saquen de onda, ¿no? Por ejemplo, en la última serie, ¿qué defensiva mandamos? Ok, En la última ofensiva, ¿qué jugadas se mandaron? No sé si eres corner, ¿qué número tiene tu receptor? ok. Cosas que sí. Cosas que los puedan sacar de onda y que los hagan pensar 2, 3 segundos, porque son cosas que deberían de contestar enseguida, Ujú. pero si se ponen a pensar, ya no están tan bien.
claro. Y a mí me tocó desafortunadamente casos de jugadores que se conmocionan, les haces el protocolo y a pesar de que el protocolo va avanzando bien en el campo, compañeros de ellos que van en la escuela y dicen, oye, este chavo no está bien, yo lo conozco, Sí, no está respondiendo bien, lo veo en clases y no está bien. Entonces dependes de mucha gente para, empezando por el jugador, para darte cuenta de las conmociones. Y ahora, ¿cuántas conmociones pasan? desapercibidas. Eso es lo que te iba a decir, o sea, y más porque creo que desde mi ignorancia creo que, o sea, no estamos tan preparados o no tenemos más bien un protocolo de conmoción. ¿Me explico? Aquí en México en general. O sea, por ejemplo, en juveniles, en intermedias o en Liga Mayor. O sea, creo que ya es más cuando el jugador verdaderamente no puede ya más seguir con, pues, viendo estrellitas o viendo oscuro, ¿no? ¿Qué opinas tú? Sí, yo siento que hay protocolos, pero el asunto es, por ejemplo, hasta donde yo me quedé en Pumas Zacatlán, Ujú, tenían un neurocirujano. ok, Es valiosísimo, pero no sé si sea el único equipo que tenga un neurocirujano. sí, Luego, por otro lado, en equipos donde estudian todos juntos en la misma escuela, eh, el que estén conviviendo, que inclusive vivan en las mismas casas y todo, es muy valioso porque le puedes encargar a alguien, oye, chécalo, si ves algo ujú. raro me avisas. ¿Como coach te refieres? O como doctor. O Ok, sea, decirle, ujú, oye, tú que vives con él, duermes con él, comes con él, vas a la escuela, velo, pero no sucede en todos los equipos, ¿no? ujú, Desafortunadamente no todos estudian o cosas así. sí, La otra es los visores, ¿no? O sea, poderle decir a alguien en un palco, oye, checa, mata al jugador, hasta lo caga lo mínimo. Y aquí no tenemos esa parte, ¿no? justo, Entonces, yo, por ejemplo, cuando estaba encargado de un equipo, si un jugador me reportaba conmoción o lo veía raro, siempre le decía, aunque me odies y no me vuelvas a hablar, no te voy a dejar jugar. sí, Te puedo dejar jugar con ciertas lesiones, pero en la cabeza no. Me vas a odiar, te vas a enojar, no me importa. Primero está tu sí, claro, integridad. porque aparte pues es la cabeza, ¿no? O sea, Sí, entonces esa es una parte, ¿no? Y la otra parte que aprendí fue mándalos de inmediato con un especialista. No te confíes en tu protocolo. ujú, Mándalos con un neurólogo, con un neurocirujano y lo que ellos opinen. Si ellos dicen, lo voy a ingresar para tomarle resonancia, tomografía, lo que tú digas. Si ellos dicen, ¿sabes qué? Va a descansar 3 juegos descansa. O sea, ellos al fin, lo que te digo, o sea, no puedes ser todólogo. claro, Entonces, a pesar de que tengas un protocolo, tú puedes con ese protocolo ayudarle al neurólogo y decirle, mira, con base en mi protocolo va así, ujú, porque yo lo veo diario, pero tú dime, ¿no? sí, tú Entonces, eres el especialista, sí, ¿no? entonces sí es muy valioso y siento, respondiendo a lo que me dijiste, que no tenemos la capacidad en general de poder llevar a cabo revisiones perfectamente bien hechas, Ujú, a menos que todas las mandemos con neurólogos. sí. Oye, y aparte de todos estos temas que nos estás contando, me trajiste y ustedes van a poder ver mientras nosotros hablamos algunas de las imágenes que pues vamos a estar hablando y ustedes van a estar viendo algunos jugadores los cuales ha tratado. Entonces, puedes contarnos ¿quieres empezar con el del INSES o con el del SEM? Colinches, Ok. sí, mira, para empezar, o sea, el tratar a un atleta es un honor. Ujú, El que él confíe en ti es un honor, porque está confiando lo más preciado que tiene en ese momento, ¿no? Entonces ahora tu compromiso no es regresarlo a que esté en una oficina, sentado, tranquilo, sino tu compromiso es regresarlo a su máximo nivel. Y él está dispuesto a hacer absolutamente todo para regresar a ese nivel. Entonces, eso también es una gran ventaja. Ellos te hacen quedar bien, ¿no? sí. Una persona sedentaria, promedio, que se rompe un ligamento cruzado anterior, como vamos a ver. Ahora, escogí la parte del ligamento cruzado anterior por ser tan común. Ujú, En la NFL, por año,
hay más de 50 rupturas del ligamento cruzado anterior. Es un roster completo de un equipo de la NFL el que se rompe el cruzado anterior. Sí, Entonces, por eso lo escogí. Y la parte de que una persona sedentaria y todo, a la semana te llegan al consultorio con muletas, prácticamente no apoyando, la rodillera, prácticamente no mueven, o sea, es normal, eso me pasaría a mí, ¿no? Pero a ellos los ves salir del hospital con sus muletas en la mano, caminando como prácticamente nada, ¿no? sí. Entonces, eso es sorprendente. Y en el caso de Fer, él Por es, las ganas, ¿no? ¿Crees que sea? sí, y la preparación física, Ok, son atletas y están en su prime, ¿no? sí. Entonces, en el caso de Fer, él se rompe el ligamento cruzado anterior, prácticamente era perder esta temporada de Liga Mayor, La que está, la que estamos llevando. Él me dice, oye, por petición de mis coaches, para saber si me incluyen o no en el roster, para poder jugar tal vez el último partido de la temporada, cómo ves las posibilidades, porque un injerto se integra en 6 meses. El injerto que colocas en vez del ligamento que se rompió tarda 6 meses en ok, integrarse. sí, Entonces, yo le dije, yo creo que sí, si nos vemos positivos y todo para el último juego, ¿no? De todas maneras, él está muy consciente, es un chavo muy inteligente, sabe toda la situación, es alguien especial. Entonces, él se rompe el ligamento y empezamos a ver una evolución impresionante, ¿no? Comentarios como ni parece que te operaron, oye, de verdad te hicieron algo, cosas así, ¿no? Pero él, la disciplina, la voluntad que ha puesto, que eso, o sea, yo como les digo, yo trabajo en quirófano 2 horas y ya. Todo lo demás va a depender del paciente y de la rehabilitación. Ahora también hay que aplaudir aquí la rehabilitación que ha llevado. sí, Todos sus fisioterapeutas, rehabilitadores, tanto externos como dentro de la escuela, eh, hay que aplaudirles. O sea, porque es eso, un trabajo en equipo, ¿no? O sea, no es uno solo el que se puede llevar el crédito, es entre todos un trabajo de equipo. Y él de repente se acerca ya la temporada y me dice, oye, ¿qué posibilidad ves de que en vez de que sea un partido, que sean 2 o 3? Y de repente ya estábamos hablando de media temporada. ok, Y de repente hablamos de iniciar la temporada. ok, Entonces se hizo una resonancia magnética, se ve la capacidad de integración del injerto, se ve todo lo que está haciendo en campo. Y le dije, vas, ¿no? Obviamente, pues en ese momento tú empiezas a no dormir, a pensar en te él, preocupa que no, sí, que o no, sea, o sea, que no que, pudiera empezar. que algo le pudiera pasar, ¿no? O sea, yo creo que así como ellos confían en ti, tal vez que ellos supieran el cariño que se les empieza a tomar en ese momento, la preocupación que se vuelve en tu cabeza, la importancia que se vuelve en tu día a día, pensar en ellos, ¿no? Claro, Entonces, y él, gracias a Dios, regresa a jugar y como titular desde la semana 1. ok, Entonces, mis respetos para Fer y pues para todos los atletas que viven eso y que son capaces de regresar a jugar fútbol sí. americano. Entonces, este Eric, no estaba planeado para jugar esta temporada y pudo empezar desde la semana 1, pero tú dices la disciplina y que, pues bueno, o sea, es un atleta que está en su prime y todo esto, pero, o sea, o sea, ¿a qué se debe una recuperación así de rápido? O sea, estamos hablando de 4 meses antes, quizá. Pues básicamente de 2 meses antes. Ok, Pero sí, yo al final de cuentas, cada organismo es diferente. Es más, cada mitad de tu cuerpo es diferente. O sea, estoy seguro que si se le opera la rodilla del otro lado va a responder diferente. Entonces, por ahí partimos. Y es lo que me decía el neurocirujano de Tua. O sea, Tua tiene una estructura craneal que lo hace ser más propenso a esto. Hace rato me preguntabas las lesiones de desgarro musculares. Hay gente que es propensa. Hay gente que igual puede descuidarse toda su vida y nunca va a tener un desgarre muscular, ¿no? Entonces, hay gente que tiene capacidad de recuperarse más rápido. Yo creo que tú has visto, o sea, gente que los moretones absorben así tipo Wolverine, ¿no? O sea, ujú, el moretón se absorbe más rápido, le duele menos,
la inflamación es menor en él, inclusive hasta el sangrado es menor, las cicatrices son más estéticas, o sea, al- eh, hay un factor genético, una idiosincrasia, y en este caso yo creo que Fer la tiene, que es una capacidad de recuperación más rápida. Ok. Sí. Y el otro chico que está ahorita en el CEN, El otro chico, él es David, él ya no está sí, jugando, ya terminó su elegibilidad de Liga Mayor, pero él está jugando flag. ok, Él está jugando flag a un nivel muy bueno. ok. ¿Y su lesión, sabes cómo fue? ¿Qué le pasó? Sí, él, bueno, Fer se lesionó jugando, se lesionó entrenando y David también se lesionó entrenando. Ok, A eso es a lo que vamos hace rato de eh, todo puede pasar en un campo de americano hasta en un entrenamiento perfectamente controlado, ¿no? claro, Entonces, y David también se rompe el ligamento cruzado anterior en el campo de cara a su última temporada de Liga Mayor. sí, Entonces, todavía con más tiempo que Fer para poderse operar y estar listo, pero también pensando en meterlo para la segunda mitad de la temporada. ok, Él igual pone todo de su parte, toda su disciplina, toda su capacidad, todo, 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 y a partir de los 5 meses ya lo tenemos en el campo rehabilitándolo para el regreso, ¿no? ujú, Entonces, pero él desafortunadamente en un entrenamiento tiene una torcedura de la rodilla sí, y hace un esguince del injerto, una distensión del injerto, sí, un estiramiento de más. Se le inflama la rodilla y todo. Yo temí porque se hubiera roto el injerto y esperamos a que desinflame. Le hago pruebas de estabilidad y la rodilla bien, gracias a Dios. Pero él dice, ¿sabes qué? Eh, tengo una vida por delante, no quiero arriesgar mi rodilla, prefiero sacrificar mi última temporada de Liga Mayor y que mi rodilla esté bien. ok, Ahora, yo siempre le digo a los jugadores, la decisión más importante es la tuya. Si tú quieres jugar, o sea, yo nunca voy a arriesgar tu integridad, jamás. Pero si con base en no arriesgar tu integridad tú quieres jugar, vamos a hacer todo para que juegues. claro, Si con base en eso no te sientes seguro de jugar, vamos a hacer todo para que no juegues. ujú, Aquí no es valentía ni cobardía, es tu cuerpo que te habla, es tu cerebro que te dice hasta dónde sí, hasta dónde no. Entonces, a mí no me gusta esa actitud de ciertas personas, tal vez algunos entrenadores de, ay, en mis tiempos yo jugaba sin pierna, ¿no? Bueno, ok, ok, sí, sí, coach, sí, está bien, pero también ve cómo estás ahorita. O sea, estos chavos pues van a tener una vida, van a trabajar, tal vez van a hacer unos tryouts para llegar a otra liga profesional, tal vez van a jugar en la liga profesional, tal vez van a jugar flag, tal vez se van a mover triatletas, o sea, hay que ver ese futuro, ¿no? Y no ver ujú, así. Y entonces cuando un jugador toma una decisión como la de David, mis sí, respetos claro, a su madurez a esa edad. Entonces de decir, ¿sabes qué? No, quiero estar bien. Y actualmente él es alguien que trabaja, tiene su negocio propio, está practicando todo lo que estudió en su carrera y aparte juega flag a un nivel muy alto, ¿no? claro. Entonces, eh, eh, cada historia es diferente, cada paciente es diferente, pero mis respetos y mi cariño máximo para ellos. ¿Y él pudo regresar en su último año o si de plano Ya fue... no, o sea, ya no jugó, pero sí entrenaba. O Ok, sea, la capacidad la hubiera podido tener para regresar tal vez los últimos juegos, pero la decisión de él fue, ya no ya, quiero. wow. Y más que nada porque, a ver, estás dejando ya tu último año de, pues prácticamente de jugar en un alto nivel, no muchos llegan a tomar la decisión más que nada de jugar en la LFA, ¿no? Ujú. Entonces, pues como tú dices, o sea, mucha madurez y mucha frialdad, ¿no? Yo Sí, creo. sí, sí, sí. No, mis respetos y al final siempre, siempre, siempre les digo, y ya ellos como mayores de edad, la mejor decisión es la tuya. Y lo Claro, que tú decidas, tienes todo mi apoyo. claro. Al final de cuentas, digo, o sea, se recuperó con una velocidad no esperada, o Exacto, sí, se justo. recuperó. Se esperaba una integración del injerto a los 6 meses, a los 5 meses él estaba prácticamente Sí, listo, pero pues tuvo ahí ese contacto que no le gustó y lo hizo pensar y decir claro. hasta aquí. Oye, Rodrigo, pues ya para finalizar esta entrevista,
Y pues me gustaría que nos contaras y que le dijeras a todos los que nos están escuchando o viendo, pues, o sea, alguna prevención. Ya decías, a ver, nunca sabemos en qué momento nos puede pasar algo, ya puede ser en un entrenamiento o en un juego, pero pues cómo tratar de ser el mejor atleta posible y más allá del mejor, también que pues estés bien físicamente y pues en general hablando de términos de salud, ¿no? Sí, mira, desafortunadamente, por así decirlo, el fútbol americano es un deporte caro. Caro en todos los niveles. Entonces, si vas a jugar fútbol americano, tienes que invertir en muchos niveles para poder hacerlo bien. Ahora, me llamó la atención el caso de, bueno, el comentario de un amigo médico que me dice, o sea, si te vas a embarazar, te vas a embarazar bien, con todo lo que requiere, ¿no? O sea, pero si no, mejor no te embaraces. Entonces, si vas a jugar americano, hazlo bien, pero Ujú, si no, mejor no, porque si lo haces a medias, te vas a exponer a muchas lesiones. De por sí, haciéndolo al 100%, como Hutchinson, te puedes exponer a lesiones tan graves. justo. Si no lo haces bien, pues, o sea, no sé en qué estás pensando. Entonces, ahora, no quiere decir que tienes que ser rico para poder jugar americano, no, pero sí estar consciente de todo el esfuerzo que vas a tener que invertir. Ahora, unas pueden ser esfuerzo económico, pero otras son esfuerzo personal. Y como tú dices, no hay nada como la prevención. O sea, poder prevenir algo, digo, a mí no me conviene que lo prevengan porque Sí, de eso justo. vivo, pero nada como prevenir. Digo, ahorita que estamos en octubre y se habla de prevención del cáncer de mama, qué maravilloso poder prevenir algo tan grave y poder prevenir cualquier lesión es una maravilla. Entonces, ¿qué puedes hacer para prevenir una lesión? Prevenir una lesión, hay algo tan básico que se llama estiramiento. Muchos se concentran en el calentamiento previo al entrenamiento. Calentamiento, activar tus músculos. Se preocupan por el gimnasio y de repente se preocupan por su proteína, por su alimentación, su hidratación. Pero si tú antes de ir al gimnasio no calientas y estiras, y si después de ir al gimnasio no enfrías estirando, ya tu cuerpo se está predisponiendo a una lesión. Ok. Si tú antes de entrenar en campo no estiras correctamente y si tú después de entrenar en campo no estiras correctamente, te estás predisponiendo. Ahora, tienes tu hora de gimnasio, tienes tus horas de campo y tienes todas estas horas donde no vas a hacer nada más. A la mitad de esas horas tienes que volver a estirar. Parece tonto, pero es algo que previene lesiones muchísimo. Ahora, así como consumen proteína para masa muscular, que es lo correcto, la otra es poder consumir productos que te ayuden a mejorar tu cartílago. El cartílago es el recubrimiento de los huesos, una alfombrita que ayuda a que los huesos en las partes móviles puedan rozar entre ellos sin dolor. El cartílago se inflama con el fútbol americano. Yo sí les digo, si les tomara una resonancia magnética a todo un equipo de mayor, todos saldrían con algo. Que lo sientan o no lo sientan es diferente. Entonces, ¿cómo puedes prevenir? Tomando suplementos de cartílago. Hablando de desgarres, tomando suplementos para tus músculos. Ujú. No solo la proteína que los va a hacer crecer, sino que mejore su función. Entonces ya estás hablando de cosas que puedes hacer tú, como estirar, como calentar. La otra es muy importante, o sea, estás en tu prime de todo, de tu vida. En tu prime de juventud, de salir, de fiesta, de novia, de amigos, que también son cosas que tienes que vivir, o sea, porque pues no puedes pasar y nunca haber vivido todo eso, que es parte de tu formación. Aparte tienes que lidiar con la escuela, entonces tienes que cuidar bien todo lo que consumes, ¿no? O sea, toda tu alimentación y toda tu hidratación, eso es muy importante. Y la otra es el descanso físico, el desvelo. O sea, también hay atletas que dicen, bueno, voy al gym en la escuela, voy al gym, voy al campo y luego voy al gym por mi parte. Oye, también tienes que descansar.
sino tus músculos no van a estar listos. Y no solo hablamos de músculos, sino hablamos de los tendones, de los ligamentos, otras estructuras, ¿no? Todo eso es una parte preventiva. La otra parte preventiva, los vendajes. Te acostumbras a vendarte cuando ya te lesionas en liga mayor. Te deberías de acostumbrar a vendarte cuando estás en tus últimas temporadas de infantil, Ok, porque estás previniendo sí, lesiones. claro. En cambio, llegas a juvenil, llegas a intermedia, te hacen el primer vendaje, ay, me aprieta mucho, me estorba, me duele, no lo quiero. Oye, bueno, como coach, como médicos, necesitas acostumbrar a tus jugadores desde las últimas temporadas de infantil a que deben de usar, así como usan cascos, a que deben de usar vendaje. La otra, pues, es todo lo que puedas utilizar de protección, empezando por un casco, ¿no? Digo, ahorita la inversión de un casco está tremenda, ¿no? Sí, Entonces, y el casco va a tener un promedio de vida. Y después de eso, muy importante. ¿Cuánto es el promedio de vida de un casco? Me imagino que varía entre la marca exacto, y también la edición del casco, me imagino, pero en promedio hay en algún promedio a nivel colegial, una temporada, off, cuando mucho. Y digo, el casco de Mahomes, pues ya no lo iba a poder utilizar. claro, Y hay otros cascos que después de un golpe severo, como el que de Josh Allen, los tienes que meter una prueba y ver si está funcionando o no todavía. Sabemos que estas situaciones no son posibles en México, ¿no? claro. Pero sí pensar y hacer la cultura desde categorías altas de infantiles, de decir, el casco que voy a comprar me va a durar un año y de ahí voy a tener que volver a comprar otro casco, ¿no? O sea, porque es tu cabeza la que está en riesgo, ¿no? Entonces, las partes preventivas son caras, pero también son personales y son de disciplina, ¿no? Ujú. Entonces, de verdad, si vas a jugar fútbol americano, hay muchas cosas que puedes hacer para prevenir, pero eso va a hacer que tu carrera sea más exitosa y que tu carrera sea más larga. Sí, más importante, ¿no? O sea, más que nada que sea pues más longeva, Sí, ¿no? Porque pues digo, y que no estés, o sea, saliendo de lesiones, porque oye, a ver, como tú dices, comprar un casco cada año, yo creo que muy pocas personas pueden hacerlo, exactamente. la verdad. O sea, estamos hablando de que el promedio de un casco, a ver, hablando de un Riddle Speed Flex, creo que está como en, no sé, 8,000 pesos, si no me estoy yendo muy bajo, Sí, y un Vices puede costar hasta 30. hasta 30. Entonces, qué locura. Sí, no, como bien dices, o sea, y aparte, pues, yo soy papá y haces el esfuerzo por tus hijos, pero, o sea, lo metes a la natación, no solo es las clases, sino es el traje de baño y la bata y los gogles y el americano es, o sea, pero aparte estoy pagando colegiaturas y viajes y paseos y todo, ahora págale al niño casco y todo, pero lo necesita, ¿no? Sí, Entonces, literal. yo creo que y también va a sonar así de papá este comentario, pero cuando nos decían, cuida tus cosas, cuida tu utilería, ¿no? Oye, cuida tu casco, aprende a armarlo, a desarmarlo, aprende a lavarlo, aprende, ¿no? También porque si te va a durar, pues que te dure más, ¿no? Claro. Inclusive tus clits, todo esto, ¿no? O sea, digo, al final un NFL utiliza clits nuevos cada entrenamiento, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, pero saber las capacidades económicas nuestras, pero sobre todo de nuestra familia, y con base en eso poder hacer una buena disciplina preventiva de lesiones. Sí. Oye, pues ahora sí, para cerrar el capítulo, siempre cierro el capítulo el invitado dando un consejo. Este, no me gustaría que tú dieras un consejo, no tiene que ser necesariamente del lado, digamos, de la medicina. Puede ser lo que tú quieras, algo que tú creas que es un gran mensaje, como siempre les digo, para las generaciones que vienen, o inclusive también, pues, de la edad que sea, nunca es tarde, yo creo que para pues, recibir un gran consejo que a ti te hubiera gustado que te hubieran dado antes. Pues yo creo que un consejo sería, suena choteado, pero no dejes tus sueños. No dejes tus sueños porque no sabes cuándo, gracias a Dios, los puedes vivir y los puedes seguir viviendo y puedes vivir de ellos. Entonces, digo yo cuando te contacté y te dije, oye, me gusta mucho tu podcast,
tú estás viviendo un sueño, ¿no? Y yo hasta te dije, lo envidio porque es un sueño que a mí me gustaría vivir y me gustaría aprender de ti. Y yo, gracias a Dios, estoy viviendo un sueño con cada vez que estoy en un campo pudiendo tener jugadores, cada vez que estoy en un quirófano pudiendo operar a un jugador, cada vez que el jugador me manda sus videos y me dice, mira cómo voy, estoy viviendo un sueño. Y yo sé que el Rodrigo chiquito de muchas cosas ha de estar triste y no ha de estar orgulloso, pero de esta sí ha de estar bien orgulloso de decir, oye, tienes 47 años y sigues soñando y sigues viviendo un sueño, ¿no? Entonces yo creo que el consejo sería ese, no dejes de perseguir tus sueños, no dejes de vivirlos y no dejes de hacer lo posible para que se alarguen, ¿no? Eso. Pues muchas gracias por venir, ya lo decías tú, digo, muchas felicidades porque pues empezamos el capítulo, pues tú comentándome que, que sí estudiaste tu carrera, la medicina y todo eso, pero que al final de cuentas hoy siempre quisiste pues seguir relacionándolo con el fútbol americano y hoy pues lo estás haciendo, ¿no? Y pues justamente es lo que tú dices, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas todo lo que estamos haciendo, tanto lo que tú decías de pues esto del podcast, como tú lo que estás haciendo en tus redes sociales y lo del, pues en general lo del curandero, ¿no? El curandero 13, pues es para impulsar, como tú dices, el deporte que nosotros amamos y por ende pues nosotros somos felices, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la pulsera que me trajiste. Si necesitan algo, pues vayan con el curandero. Por aquí van a estar saliendo tus redes sociales. No sé si quieras decirlas, que te vayan a seguir. Y todo lo que necesiten de rehabilitación y pues sí, contigo, ¿no? Sí, el curandero-13 en X, el curandero 13 en Instagram, cualquier cosa ahí por mensaje directo, cualquier duda que tengan y todo, y cualquier cosa que requieran atención, tanto en la parte médica, ortopédica, como en la parte de cirugía, de trauma, con muchísimo gusto, por ahí les puedo pasar todos los informes de los consultorios, de cómo agendar cita y todo, y será un honor poder atenderlos. Pues nada, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por tu tiempo Gracias a ti. y pues nada.